Nosotros vamos a continuar con la actualidad del día, vamos a dar un repaso a estos datos de la pandemia en La Rioja y con las novedades que lamentablemente se han comunicado hoy por parte del Gobierno de La Rioja. Así es, vamos a hablar de esas nuevas medidas, pero antes repasamos esos datos que tenemos que decir que continúan sumando casos activos, casos positivos de coronavirus. Hoy tenemos 7 más, por lo tanto tenemos 326 casos activos, como decimos, en las últimas 24 horas. Esto en una jornada en la que sí que es cierto que no se han registrado fallecidos por coronavirus en la comunidad, pero en la que repunta levemente, eso sí, también lo que es la presión hospitalaria, con 46 personas ingresadas. Ayer teníamos 43, hoy ya tenemos 46. Y aquí en la UCI se mantienen, eso sí, los mismos ingresos. Hay 17 pacientes en esta unidad, 17 pacientes COVID, igual que en el día de ayer. ¿Qué pasa en las aulas riojanas? Bueno, pues en las aulas riojanas también han subido estos casos positivos. Tenemos en las últimas 24 horas 9 casos positivos más, como decimos, en esas últimas 24 horas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ahora mismo hay 39 casos activos, es una cifra muy parecida en los últimos días y eso supone un 0,07% del total. El director general de Salud Pública, Pello Latasa, como decíamos, ha dicho que el virus que circula ahora mismo es distinto al que conocíamos. Ha dicho que las personas afectadas son más jóvenes y que es más fácil de transmitirse y más grave el padecerlo. La vacunación en La Rioja supera los 20.000 inmunizados. Se han puesto más de 60.000 dosis, un 96,3% de las recibidas, pero sin embargo ha dejado claro que el ritmo de vacunación es lento porque no hay tantas dosis disponibles para suministrar como les gustaría. A pesar de estar a las puertas de la Semana Santa, no queremos dejar de vacunar y nada más lejos de esto, continuamos con la campaña de vacunación en los días festivos. No quiero dejar de recordar que la semana pasada hemos puesto casi 2.000 dosis diarias y si hemos bajado el ritmo de vacunación no es porque no tengamos la capacidad de administrar las dosis, sino porque los pedidos y los envíos de las vacunas que tenemos pues van cambiando y tenemos que cambiar la planificación. Pero cuando nos lleguen más dosis, sin duda seremos capaces de aplicarlas. Bueno, pues por cierto, esta misma tarde la Comisión de Salud ha eliminado el límite de edad para la vacuna de AstraZeneca, así que a lo mejor se pueden agilizar más vacunas. Conocemos también cuáles son los indicadores de riesgo principales. El más significativo, como vemos, es la incidencia acumulada a 14 días, que sigue también al alza, llegando a estos 126 casos por cada 100.000 habitantes. También ha subido, como vemos, la incidencia acumulada de los últimos 7 días, ha subido a 81 casos y la ocupación de la UCI se mantiene parecida al 39% solo por pacientes COVID y al 58% si sumamos otras patologías. Hay 8 personas más en total en esta unidad y la positividad igualmente se incrementa, ha pasado del 5,21 que teníamos ayer al 5,4 como vemos. Estos son los datos generales de La Rioja, pero la situación epidemiológica de varias localidades de La Rioja Baja han obligado al Gobierno a aumentar las restricciones en varios municipios de esta zona. Cervera del Río Alhama sube al máximo nivel, el 6 del plan de medidas según indicadores. Al 5 suben Autol y Pradejón. Estas 3 localidades estarán cerradas perimetralmente desde el próximo 1 de abril. Arnedo, también con una alta incidencia, sube al nivel 4. Salud advierte de que la enfermedad se llama igual que hace un año, pero su comportamiento ha cambiado. La evolución desfavorable de los datos. Hemos pasado de ser una de las comunidades con menor incidencia acumulada a encabezar el crecimiento que está sufriendo España. Ha obligado al Gobierno de La Rioja a endurecer las medidas en los municipios de La Rioja Baja con mayor incidencia. Las mayores restricciones se aplicarán en Cervera y la pedanía de Valverde, que pasa a nivel 6 del plan de medidas. Se procederá al cierre de las actividades no esenciales, así como al cierre perimetral del municipio. Al nivel 5 suben Autol y Pradejón y al 4 Arnedo. Marco de las medidas del nivel 5, dichas localidades también serán perimetradas y el horario de atención al público en sus establecimientos finalizará a las 5 de la tarde. En hostelería y en restauración los aforos máximos serán del 30% en interiores y del 75% en exteriores. En Arnedo estará vigente el nivel 4, que se mantienen estos mismos aforos máximos pero sin limitación horaria
Las medidas entrarán en vigor a las 0 horas del 1 de abril. La Rioja en su conjunto se mantiene en el nivel 3 y continúa con el cierre perimetral. Una situación provocada por la propagación de las nuevas variantes del virus, sobre todo la británica. La TASA ha asegurado que aunque la enfermedad se llama igual, sus características son distintas. Hace que la presentación cambie y ahora las personas afectadas son algo más jóvenes. Y también la gravedad. Vemos que en relación al número de casos, la cantidad de ingresos en cuidados críticos está siendo diferente a como era anteriormente. 2/3 de las muestras analizadas corresponden a la cepa británica y aunque no se han detectado otras variantes, la TASA ha asegurado que es muy probable que lleguen a La Rioja si no se baja el ritmo de contagios. Bueno, pues una de las localidades afectadas, lo hemos visto en este vídeo, es Arnedo, que debido al aumento de casos ha pasado del nivel 3 al nivel 4. Vamos a hablar con el señor alcalde, con Javier García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo se sienten volviendo a ser una de las localidades donde nuevamente, bueno, pues las restricciones tienen que ser un poco más duras que en el resto de La Rioja? Bueno, lo cierto es que el contexto de la ciudad de Arnedo es un contexto en el que venimos experimentando en los últimos semanas una contención del virus, ¿no? Es verdad que Arnedo no ha sufrido un incremento muy importante de casos, sino que nos sostenemos en esos entre 40 y 60 casos activos aproximadamente, ¿no? Un contexto que además también analizando los datos profundamente en el día de ayer con el Gobierno de La Rioja veíamos que la incidencia acumulada en mayores de 65 años no es un dato malo y también llevamos 2 días decreciendo en casos activos y creo que el dato de mañana también va a ser un dato positivo en cuanto a decrecimiento de casos positivos. En ese sentido yo apoyo lógicamente la medida adoptada por el Gobierno de La Rioja de retroceder a ese nivel 4 para mantener la prudencia de cara a unos días de Semana Santa que yo creo que nos preocupan a todos. De pasar al nivel 3 que se encuentra La Rioja a ese nivel 4, el único cambio principal sería en la hostelería, ¿no? Que pasan al 30% en el interior. Cerca de las fechas de Semana Santa me imagino que habrá sido un duro golpe nuevamente para la hostelería, ¿no? Tener que restringir ese aforo. Bueno, la verdad es que no, la verdad es que se han acogido bastante bien las medidas. De hecho, os puedo contar casi en exclusiva, por decirlo de alguna manera, que ayer, antes de conocer la decisión que estaba sobre la mesa del Consejo de Gobierno, ya habíamos alcanzado un acuerdo aquí con los hosteleros de Arnedo para dotarles de más espacio público, para instalar más terrazas en estos días de Semana Santa, lo que va a conllevar la peatonalización de al menos 3 calles del anillo centro de la ciudad, a cambio un poco de que limitaran al máximo el consumo en el interior de los bares, incluso en aquellos que tuvieran una terraza mayor, incluso limitar por completo el acceso a interiores. Yo creo que en Arnedo en estos días se veía cuál era la tendencia, que no era muy alcista, pero sí empezaba a preocuparnos la incidencia acumulada, que lógicamente tiene que ser mejor en los próximos días y por lo tanto no ha sido una medida que haya caído mal en la hostelería, por cuanto ya les digo que en el día de ayer, antes de conocer incluso esas medidas que estaban ya debatiéndose en el seno del Gobierno de La Rioja, ya habíamos alcanzado un acuerdo para autolimitarnos en lo que es el consumo interior de los bares y establecimientos y dotarles de mayor espacio público en las terrazas, porque hay algo evidente, ¿no? Y es que en exterior, con esa distancia de seguridad y usando la mascarilla, en las terrazas de los lugares de hostelería hay una minimización del riesgo de contagio. Por lo tanto, es una medida que el Ayuntamiento ya tenía adelantada en el día de ayer con el comercio y la hostelería de la ciudad. Bueno, una noticia sin duda positiva para el sector. Le veo también muy positivo, veo que el pueblo es buena esa actitud, que sea positiva, por lo tanto no confían en que, bueno, o confían, mejor dicho, que en una semana, como han dicho esta mañana desde el Gobierno de La Rioja, que se volvería a valorar estas medidas, en una semana ustedes vuelven a estar como el resto, ¿no? Como los demás. Bueno, es que lo hemos pasado tan mal, sinceramente, lo hemos pasado tan mal durante el mes de noviembre. Después llegó la Navidad con una incidencia en Arnedo que era 6 veces menor que en el resto de La Rioja. El problema es que en Arnedo estamos yendo a ritmos diferentes, ¿no? A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. En Arnedo no pasa nada diferente al resto de municipios, pero sí ocurre en diferentes momentos. Y por eso cuando la comunidad ha estado mal
y Arnedo ha estado mejor, hemos tenido que asumir medidas también, fundamentalmente por la presión hospitalaria, y la noticia no era que Arnedo estaba bien, sino que La Rioja estaba mal, y a la contra pues nos pasaba que cuando los municipios que estaban muy mal descendían de forma muy importante, en Arnedo éramos como ese corcho que quedaba en la superficie, ¿no? Que no terminábamos de estar muy bien, pero tampoco estábamos muy mal, ¿no? Y esa es un poco la sensación. Por eso, después de pasarlo tan mal y viendo la evolución, repito, de estos últimos días, no ha caído mal la noticia, era esperada por la ciudadanía, que se iba a dar un pequeño giro de tuerca de cara a unos días que a todos nos preocupan, y la verdad es que la ciudad está tranquila, pero no quiero que parezca que relativizo la situación. Es decir, en Arnedo hay una situación que es delicada porque tenemos una incidencia acumulada que roza los 500 casos por 100.000, y por lo tanto mi llamamiento sigue siendo de prudencia, de responsabilidad individual y de que tenemos que hacerlo muy bien en los próximos días, porque puede ocurrir que el próximo Consejo de Gobierno, si no frenamos esta situación o no se consolida ese decrecimiento que estamos viendo en el día de ayer, en el día de hoy, pues nos puede llevar a retroceder a otros niveles, y por lo tanto esto también debe ser una advertencia a la propia ciudad de Arnedo. Una última cuestión, por lo tanto, ¿van a endurecer o van a incrementar la vigilancia de cara a la Semana Santa? Sí, efectivamente, en conversaciones con María Marrodán, con la delegada del Gobierno de España en nuestra comunidad, se va a reforzar dentro de los recursos que con los que puede contar la delegación del Gobierno en nuestra comunidad. Vamos a reforzar la presencia policial, en este sentido con Guardia Civil coordinándonos, policía local, tengo la plantilla completa, por tanto vamos a hacer un control ocular de las zonas de terrazas y veladores, porque también lo que nos permite ampliar las terrazas es que el control policial es mucho más eficaz, por cuanto son espacios públicos. No pasa lo mismo en el ámbito privado o doméstico, que es más complicado, ¿verdad?, entrar a comprobar que se están cumpliendo las normas. Por lo tanto, Arnedo va a estar más vigilado, se está sancionando, ya no hay propuestas de sanción que valgan, los ciudadanos ya sabemos lo que tenemos que hacer, y por lo tanto se está sancionando, y este fin de semana o estos 4 días de Semana Santa vamos a estar muy atentos a ese presunto posible incumplimiento de norma para sancionar con toda la dureza que cabe en el código disciplinario. Javier García, pues muchísimas gracias, alcalde de Arnedo, y que vaya todo bien. Gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros por el interés. Buenas tardes. Bueno, pues otro de los municipios afectados es Cervera del Río Alhama y su pedanía de Valverde. Vamos a hablar también con su alcaldesa, Estrella Santana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ustedes vuelven, como quien dice, a la casilla de salida. ¿Cómo ha sentado esto en el pueblo? Díganos. Bueno, pues sobre todo con preocupación, ¿no? Aunque ya se venía viendo estos últimos días que los casos iban aumentando con rapidez. Pero bueno. ¿Qué incidencia tienen ustedes ahora mismo? Veíamos que Arnedo tenía una incidencia que rozaba ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo están en Cervera? Bueno, nuestra incidencia es altísima. A 14 días son 1.400 y pico. Pero hay que tener en cuenta que es un municipio de 2.300 habitantes. Entonces, claro, no se puede hacer una misma proporcionalidad. Los casos son 20 y tantos, no 23, 24, no sé exactamente ahora mismo. Los casos totales. Bueno, le hemos preguntado también al alcalde de Arnedo a qué cree que es debido el aumento de los casos que ha podido pasar en Cervera. Bueno, aquí hemos pasado todo este año largo que llevamos de pandemia con muy poquitos casos, y ahora de repente han aumentado de una manera muy acelerada, ¿no? No es una cosa que puede resultar extraño así en principio, pero bueno, si recordamos que al principio de esta pandemia, pues en 15 días prácticamente pasamos pues, de mitad de febrero a tener pues una leve preocupación, ¿no?, de noticias que íbamos oyendo que pues de China, de Italia y demás, a pasar a decretar el estado de alarma en el 14 de mayo, pues digamos que yo creo que se puede asimilar un poco a lo que ha ocurrido aquí. Somos un municipio que por sus características, ¿no?, de diseminación y de poca densidad de población, pues bueno, hemos podido tener casos, varias personas que positivas pero asintomáticas, y bueno, cuando ese número ha ido aumentando, pues bueno, ha ocurrido, ¿no?, la explosión de casos. Supongo que es algo así.
lo que ha ocurrido. Bueno, eso es lo que están diciendo, ¿no? Que la nueva cepa, no sé si será el caso concretamente de Cervera, pero esta cepa es mucho más contagiosa que lo que conocíamos hasta ahora. Cervera, Autol y Pradejón quedarán cerradas, por lo tanto, perimetralmente desde el próximo 1 de abril. ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Hasta dentro de una semana cuando se valoren las nuevas medidas por parte del Gobierno o ya toda la Semana Santa? Hasta el 9. No lo sabemos, hay que ver cómo van evolucionando los casos. Se hará una nueva evaluación en el próximo Consejo de Gobierno y dependerá mucho de cómo hayan ido evolucionando el número de casos. No se puede dar una fecha, un plazo ahora mismo. Bueno, se había vendido durante estas fiestas de Semana Santa que hiciésemos un turismo riojano. Ustedes, sin embargo, van a tener las medidas más restrictivas que se pueden tener. Me imagino que el sector, tanto de la hostelería como los comercios, pues estará afectado, ¿no? Sí, claro. Yo estaba hablando con varios hosteleros y gente que tiene casas rurales, hoteles y... Bueno, pues decepción, ¿no? Sobre todo porque la verdad es que tenían bastantes reservas y es como un jarro de agua fría, ¿no? El que de repente te digan, pues no va, tienes que anularla, no pueden venir. Pero por otro lado, pues lo han entendido perfectamente. No hay más remedio. Bueno, pues esperemos que esta situación pase pronto y puedan volver al nivel que nos encontramos todos los riojanos. Estrella Santana, alcaldesa de Cervera, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues nuevamente volvemos a hablar de otra fiesta ilegal y en esta ocasión ha sido en Calahorra. La Guardia Civil desalojaba a 15 personas el pasado día 28 mientras celebraban una fiesta en el interior de una finca agrícola en el paraje La Ambilla, vulnerando así la totalidad de las medidas de prevención de la COVID-19. Los participantes eran jóvenes de entre 20 y 26 años, naturales de España, Marruecos y Ecuador. El desalojo se llevó a cabo de forma escalonada debido a que la mayoría de ellos se encontraban perjudicados, es decir, presuntamente por la ingesta de bebidas alcohólicas u otras sustancias. Y es que la cuarta ola ya es una realidad en La Rioja y molestan ver hechos como este. La tendencia al alza de casos en la comunidad preocupa al Gobierno. Por eso la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, ha vuelto a hacer una llamada a la responsabilidad para evitar que el ascenso de la curva sea mayor, lo que va a provocar en las próximas semanas, ha asegurado la presidenta, más ingresos en la UCI y más muertes. En víspera de la Semana Santa se van a intensificar los controles para evitar desplazamientos no autorizados. Cerca de 700 agentes de la Guardia Civil y Policía van a realizar controles estos días de Semana Santa, con especial incidencia en las segundas residencias y también en zonas limítrofes. La cuarta ola es ya una realidad en La Rioja. Nos encontramos en plena fase de ascenso de la curva de esta cuarta ola. Y del comportamiento de los ciudadanos en estos días de fiesta depende que la curva no siga subiendo. Si evitamos que esta cuarta curva, si evitamos que sea muy alta, vamos a evitar también fallecimientos. Por eso la presidenta anima a los riojanos a hacer un último esfuerzo. No podemos dejar que todos los sacrificios que estamos haciendo caigan en saco roto cuando, de verdad, tenemos que pensar que ya vemos la luz al final de este largo y difícil túnel que nos ha supuesto la pandemia. Y es que durante estos días se sigue observando una relajación de las medidas. Existen ciertas actitudes, ciertos comportamientos que a estas alturas, lo venimos diciendo, llaman la atención: el uso de la mascarilla, el no respetar el confinamiento perimetral, una serie de actitudes que, entendiendo el cansancio, en este momento ya deberíamos de tener interiorizadas. Cerca de 700 efectivos de la Guardia Civil y Policía controlarán estos días el cumplimiento de las medidas. Intensificará la vigilancia en las vías de entrada y salida de la comunidad autónoma para asegurar el confinamiento perimetral, y también se centrará especialmente y se intensificará la vigilancia en aquellas localidades en las que se concentran más segundas residencias. Además, se instalarán más de 300 controles aleatorios en las zonas limítrofes con las comunidades vecinas.
por todas las carreteras que conectan con otras comunidades autónomas y se intensificarán, como digo, aquellas zonas con más desplazamientos interterritoriales, como son las ubicadas en la Ribera Navarra y en la Rioja Alta. También se vigilarán las estaciones de autobuses y tren y los lugares donde más se concentran las zonas de ocio. Y el Gobierno ha aprobado el nuevo decreto de escolarización con el objetivo, asegura, de garantizar un acceso gratuito y justo de todos los alumnos. Entre las novedades, el cambio del baremo de admisión, dando prioridad a los hermanos y a la proximidad a los centros. Otra modificación importante es la desaparición de la zona única. Para Logroño se estudia ahora establecer hasta 4 zonas de escolarización. Un decreto que asegura además la libertad de elección de los padres, pero también un reparto justo de alumnos, sobre todo de aquellos que tienen necesidades especiales de apoyo y que cuenta, ha asegurado el consejero, con el apoyo de la comunidad educativa. El nuevo decreto de escolarización garantiza el acceso de todos los alumnos en igualdad de condiciones. Garantizar a todos los alumnos y alumnas un puesto escolar digno y gratuito. Que el acceso a los puestos escolares se haga en condiciones de igualdad, eliminando aquellas barreras y eliminando aquellos obstáculos que pueden incidir en esta igualdad de acceso. Establece 3 cambios importantes. El primero, respecto al baremo de admisión. Vuelven a tener prioridad la asistencia de hermanos ya en el propio centro. El segundo criterio es la proximidad al centro del domicilio o del lugar de trabajo por parte de padres y madres. Y en tercer lugar, la renta per cápita. Además, desaparece la zona única de escolarización. Y en concreto, para la zona de Logroño hemos propuesto 4 zonas que ahora mismo están en discusión con el ayuntamiento. Y se crea la oficina de escolarización permanente. Es una oficina de apoyos, una oficina de asesoramiento, pero que cumple una función muy importante, tanto en el proceso ordinario como en el proceso extraordinario. En las 2 convocatorias, sobre todo en la extraordinaria, garantiza el reparto de alumnos con necesidades especiales de apoyo, la mayor parte emigrantes. Y que es lo que queremos, que tengan un reparto equitativo, equilibrado en todos los centros que reciben dinero público. Para que se hagan una idea, este curso, desde el 1 de julio hasta fecha de hoy, 30 de marzo, llevamos exactamente 1.200 alumnos. Entre la última semana de abril y la primera de mayo, las familias podrán presentar sus solicitudes y a finales de mayo se publicarán las listas de admisión y la resolución de las reclamaciones. Uruñuela ha destacado que en todo el proceso se ha contado con la comunidad educativa. Desde la Asociación Amigos de la Tierra han denunciado la avalancha de proyectos de energías renovables en nuestra comunidad. Aseguran que desde el Gobierno riojano se limitan a recepcionar propuestas de empresas privadas, incluso que algunas de ellas no disponen de estudio medioambiental. Muchas especies de animales están muriendo y piden al Gobierno que se implique. Un Gobierno que ya dijo el pasado 20 de marzo que no va a permitir la acumulación indebida de parques eólicos. Los actuales proyectos de energías renovables en La Rioja suponen para la Asociación Amigos de la Tierra una amenaza para el medio ambiente. Creemos que es mucho mejor que se desarrollen en forma de pequeñas instalaciones en áreas humanizadas como las ciudades y los polígonos industriales, para minimizar de esa forma los impactos que pueden ocasionar, y de hecho están ocasionando algunas de las ya existentes, en la naturaleza. Piden al Gobierno de La Rioja que se implique y gestione un plan ante la avalancha de proyectos, porque consideran que la Administración se limita a recoger proyectos de empresas privadas. Que haga sus propios estudios medioambientales, que haga sus propias calificaciones de territorios aptos o no aptos para cada tipo de energía. Lo único que ha hecho es recoger proyectos de empresas privadas que quieren instalar, todas ellas precisamente en áreas muy concretas como el Valle de Ocón, el Jubera o el Alto de Cidacos, reserva de la biosfera, por cierto. Desde Amigos de la Tierra proponen una repotenciación de los parques eólicos existentes, pero siempre y cuando no ocasionen problemas medioambientales. Que nosotros 14, que tienen una potencia de 450 megavatios, solamente se hizo un seguimiento del impacto ambiental durante la vida de estos proyectos durante unos 4 o 5 años. Evidencia que hay una elevada mortalidad en el parque eólico de Raposeras, Calahorra, el parque eólico de Gatún 1 y Gatún 2, y también en la línea de Alcarama.
En la actualidad hay 7 parques eólicos en tramitación, entre ellos la potencia es de 266 megavatios repartidos en 61 aerogeneradores. Pues el parque eólico de la aldea, pues sí que se ha emitido una resolución, fue negativa por parte de Medio Ambiente, aunque ahora lo han presentado otra vez a la COTUR. Los promotores dicen que se cambien los límites del espacio, donde no es autorizable. Hemos preguntado el día 5 de marzo y seguimos esperando respuesta del Gobierno de La Rioja. En la última reunión con el Gobierno de La Rioja les aseguraron que este asunto depende de Madrid. Amigos de La Rioja piden que no conviertan la comunidad en un gran parque eólico. Un mapa cuyos códigos visuales recuerdan a los mapas de metro y que pueden descargarse en la web del Ayuntamiento de Logroño, en la de Logroño Calles Abiertas, en el 010 y también en la Oficina de Turismo. Es el metrominuto, representan los principales lugares de la ciudad y la distancia entre ellos expresados en metros y minutos. El metrominuto de Logroño que presentamos creemos que es fácil de interpretar porque los puntos representados corresponden aproximadamente con su posición en un mapa, ¿no? Está representado también el río Ebro que vertebra la ciudad y el Camino de Santiago. Faltan muchos lugares emblemáticos, pero hemos querido simplificarlo para que el metrominuto fuese mucho más fácil de entender y más fácil también de calcular los tiempos de desplazamiento a pie de un punto a otro. Un mapa que mide las distancias y tiempos caminando entre distintos puntos de la ciudad. Es una medida que pretende promover la movilidad sostenible y saludable. A partir de este metrominuto, la idea es que este plano que presentamos hoy aterrice a pie de calle mediante cartelería que indique la dirección y tiempo a los lugares más destacables, no solamente los que aparecen en el mapa, sino a otros muchos. En Logroño, el 80% de la población vive a 1 kilómetro del centro. Es una ciudad llamada de 15 minutos. Por eso, este metrominuto aparecen destacados los barrios también periféricos, donde se ve que incluso el tiempo caminando a estos barrios periféricos desde el centro pues puede ser un tiempo asequible. Y es que andar en una ciudad como esta, en la que apenas hay grandes distancias, es una práctica completamente saludable. Y vamos ya con los deportes. Aro y Sociedad Deportiva Logroñés se enfrentan este miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Mazo en el último encuentro de la primera fase. La cita ha sido retrasada después de un brote de COVID que ya ha afectado hasta 11 integrantes de la plantilla blanquinegra. El Aro, colista con 12 puntos, afronta el encuentro en precario. Necesita el máximo de puntos para afrontar con garantías la fase de permanencia. La Sociedad Deportiva Logroñés, por su parte, ascenderá a la Pro si gana. De lo contrario, deberá esperar a ver qué sucede en el Ebro y Zarra. Si los navarros puntúan, los logroñeses ascenderán a Primera Red independientemente de lo que pase en el Mazo. El último derbi del año será retransmitido en directo aquí en la 7 de La Rioja, la Casa del Deporte. Y la Soval no da tregua al conjunto riojano, que este miércoles a partir también de las 8 de la tarde recibe al Guadalajara en el encuentro aplazado. Los de Miguel Velasco, sin Oswaldo ni Cereta, confían en sumar 2 puntos más para seguir presionando a Huesca y Bidasoa, que le preceden en la tabla. Este mediodía hablábamos con Miguel Velasco, entrenador del Ciudad de Logroño. Estas han sido sus impresiones. Nos viene Guadalajara mañana, luego nos viene Aranda. Y bueno, a priori si ves la clasificación, partidos sencillos, pero todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo que está ahí abajo quiere salir o quiere sumar y yo creo que son partidos peligrosos y nosotros no estamos concentrados y no damos el nivel. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir rindiendo al mismo nivel, sobre todo defensivamente. Nos está aportando muchísimo este año a la defensa. Eso ayuda a la portería a parar y yo creo que es en lo que nos tenemos que apoyar. Si sumamos mañana, te pones a 2 de Huesca, 5 de Bidasoa. Bidasoa todavía le queda jugar contra Barcelona. Bueno, importante para nosotros seguir sumando, lógicamente, para seguir ahí arriba. Tras los deportes nos vamos un momento a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia de esta noche. Hoy conoceremos los detalles de la nueva mancomunidad de desarrollo turístico de Cameros, una zona con muchos recursos para recuperar y activar, que podremos hablar de ello en unos instantes tras la publicidad. Hasta ahora mismo.